Buenos días amigos, buenos días coterráneos, buenos días cubanos que están padeciendo dentro de Cuba y los que también padecen fuera de Cuba al ver el nivel de crisis humanitaria que está ocurriendo en nuestro país. Yo acabo de entregar una carta en nombre de prácticamente 300 firmantes en menos de 24 horas, donde se hace una convocatoria al Alto Comisionado de Derechos Humanos a tomar partido sobre la crisis humanitaria que está padeciendo el pueblo de Cuba. A continuación le voy a dar lectura a esta carta que también ilustra con ejemplos vívidos de lo que está sucediendo, de la debacle que está sucediendo con el pueblo cubano, y al final les voy a dejar entrever también cuál es la estrategia a seguir después de esta primera entrega de una carta en el Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que es este que ven a mi espalda, que es en la sede del Palacio Wilson, justamente aludiendo al presidente americano que forjó esta especie de Estado de Naciones para defender los derechos de los ciudadanos del mundo. Y dice así, dirigido a la señora comisionada Bachelet Jeria. En Cuba están muriendo nuestros coterráneos como consecuencia de una crisis humanitaria que, bien sabe usted, como alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ha tenido de antesala sendas crisis alimentaria y médica consolidadas en el archipiélago desde la década de 1990, llamado con el eufemismo periodo especial por el dictador de entonces, Fidel Hipólito Alejandro Castro Ruz, y asociadas directamente al desmoronamiento del campus socialista. Ha sido la pandemia del COVID-19 de conjunto con el atropello ya burdo de todas las libertades y los derechos humanos de los cubanos, reconocido y denunciado recientemente por el Parlamento Europeo y hecha suya la demanda por el Parlamento de la República de Lituania como Estado miembro, las evidencias contundentes de que el cubano de a pie está muriendo de enfermedades asociadas directa o indirectamente a la infección del coronavirus, a la par de una desnutrición y manipulación total de la realidad informativa por los medios nacionales de comunicación, todos en manos de organizaciones represivas que responden directamente a la policía política como instrumentos de miedo y poder del desgobierno cubano para someter al pueblo. Lo llamo desgobierno porque el dictador y asesino Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez no fue votado en sufragio electoral y ha manipulado la pandemia a espaldas del pueblo cubano, desde el no uso del nasabuco en la fase inicial de contagio hasta lo más grave que fue el rechazo de la ayuda del programa COVAX de la Organización Mundial de la Salud para un acceso equitativo mundial de las vacunas contra la COVID-19 y promoviendo un turismo internacional seguro, entre comillas, ante esta enfermedad que facilitó en escalada la entrada de casi todas las cepas circulantes del coronavirus al territorio cubano. Claro está, detrás de este mal manejo que ha costado muchas vidas y dolor al pueblo cubano, estaba la campaña chauvinista de curas, entre comillas, como el interferón alfa 2B y de vacunas, entre comillas, como los 5 candidatos vacunales cacareados, 3 de estos con los que se inmuniza a una población que no deja de experimentar récord en cifras de contagios nacionales de tipo autóctono. Las alarmas SOS salen de todas las partes del archipiélago, desde el ciudadano oprimido que ha perdido a su madre o a su padre, hasta el propio profesional del colapsado sistema de salud pública, en medio de la desidia del desgobierno cubano y de las autoridades de salud pública, la desesperación de los pacientes y familiares por falta de medicamentos y atención médica, el agotamiento del personal médico, enfermeros y sanitarios ante la frustración por la falta de recursos
más que por el cansancio físico, son todos reprimidos, comenzando por las detenciones arbitrarias hasta la expulsión de sus centros laborales, como los casos recientes de los doctores en medicina Alexander Raúl Pupo Casas y Alexander Jesús Figueredo Izaguirre. Muchos médicos cubanos que han escapado del sistema de esclavitud moderno y trata de profesionales en las llamadas misiones médicas internacionalistas que negocia el desgobierno cubano con otros foráneos, a los que solo les importan las ganancias monetarias y el tráfico de influencias, y de lo cual usted también es conocedora por el alegato a Cuba del 6 de noviembre del 2019, donde la relatora para el tráfico de personas abordó el abuso de los derechos humanos que sufren los médicos cubanos cuando son enviados por el gobierno a trabajar al extranjero en condiciones desventajosas, violando el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Están en disposición de ejercer gratuitamente su profesión en el archipiélago ante la crisis humanitaria cubana y aportar no solo su sapiencia y experiencia, sino también medicinas, equipamiento médico, suplementos nutricionales y alimentos para entregar mano a mano a sus pacientes. Usted también ha sido informada del estado insalubre de la mayoría de los hospitales públicos cubanos e indisponibilidad de medicamentos y tecnologías para conseguirlos que los familiares de la diáspora. Pues de los 8.500 millones de dólares anuales obtenidos por dicho esquema de esclavitud, solo se invierte en el sistema de salud pública de Cuba cerca un 1%, como reflejan las cuentas anuales de Cuba. Si el desgobierno cubano hubiera usado solo el 0.4% de este monto para un pago inicial de 1.60 dólares americanos por dosis de vacuna aceptada por la OMS, o sea, la Organización Mundial de la Salud, o el 15% del costo total por dosis, como es referido en el programa COVAX, hubiera podido inmunizar a 11 millones de cubanos y no estuviéramos frente a esta crisis humanitaria perdiendo a nuestros familiares y amigos. Son ciudadanos cubanos los que aclaman por un SOS desde el archipiélago cárcel para salvarse ante la crisis humanitaria en la que se reconocen, la cual azota al sistema de salud pública desde hace meses, en lo que el desgobierno y las empresas extranjeras aliadas al consorcio militar Gaesa siguen construyendo hoteles para el turismo extranjero y tiendas de comercio en monedas foráneas a los que el cubano de a pie no puede acceder ni para comprar la leche a su bebé. Son ciudadanos cubanos los que abogan por una intervención de los organismos internacionales como la Cruz Roja, la Organización Mundial de la Salud y cualquier otro programa de emergencia para salvar la vida de los que sobreviven mediante una intervención humanitaria que abra un corredor homónimo directamente a la sociedad civil cubana. Son los ciudadanos cubanos los que aclaman por sus médicos y enfermeras y enfermeros, desterrados por el desgobierno cubano y que viven despojados de todos sus derechos como cubanos condenados a la diáspora en todos los continentes. Son los familiares y amigos de los cubanos con alto riesgo de morir en esta crisis humanitaria en el archipiélago cárcel, los que también aclaman desde la diáspora por sus derechos humanos violentados. Por lo anteriormente expuesto y concretamente, quienes suscribimos, le exigimos un pronunciamiento sin dilación sobre la crisis humanitaria imperante en Cuba, por la que los ciudadanos enferman, están aterrorizados y se mueren. En congruencia, la voluntad política de su organización, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, para abrir un corredor humanitario supervisado por las Naciones Unidas para la población cubana. El mundo debe saber que su oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos no está confabulada con la violación flagrante de los derechos humanos de los cubanos, que ahora implica la supervivencia de la población. Y para que así conste, está la relatoría de las firmas que en menos de 24 horas, como le dije, eran prácticamente 300 firmas que se hacían eco de este documento para exigirle, no para pedirle, para exigirle, como les había dicho, al Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y en su persona la alta comisionada Michelle Bachelet, que tomara cartas en el asunto, que no pusieran la cara a un lado en complicidad con la dictadura que usa el desgobierno cubano para aterrorizar a la población, amedrentarla hasta su muerte con el COVID y defender por una vez los derechos humanos de los cubanos. No estamos solos. El Parlamento Europeo, como refrenda en esta carta, se hizo eco del sufrimiento del pueblo cubano, de la violación de los derechos del pueblo cubano, y es momento que Naciones Unidas que recibe fondos mayoritarios del grueso de los países democráticos del mundo, y me refiero justamente al hemisferio norte occidental, que tome responsabilidad sobre la situación de emergencia que está pasando el pueblo cubano. El cubano de a pie no se puede reflejar en los rostros ni en los cuerpos grotescos y gruesos de sus dirigentes, de sus periodistas, de los que tratan de usar los medios de comunicación, todos en poder de la dictadura, para cambiar la realidad que vive ese cubano de a pie. El cubano de a pie es el ejemplo de la desnutrición, es el ejemplo de la mendicidad, es el ejemplo del sufrimiento, es el ejemplo de la agonía y en muy pocos casos, desgraciadamente, de la rebeldía, porque el mecanismo de terror impuesto por el desgobierno cubano ha absolutamente taladrado, ha mellado la dignidad de un pueblo, ha destruido una nación, ha destruido una familia, ha destruido la sociedad cubana. Sirva esta misiva en complicidad con todos los que se sientan identificados con la crisis humanitaria que está viviendo el pueblo cubano, inédita por primera vez, no como el resto de las otras crisis, no como el mal llamado periodo especial, y nos juntemos todos y no dejemos de seguir firmando, no dejemos de seguir proponiendo, no dejemos de exigir a los mecanismos de Naciones Unidas o asociados a las Naciones Unidas en casos de crisis humanitaria, como la Cruz Roja Internacional, como la Organización Mundial para la Alimentación, como la Organización Mundial de la Salud, y en particular al Alto Comisionado de Derechos Humanos por la vida de nuestros coterráneos. El hecho de vivir afuera no nos exime de responsabilidad para los que están establecidos afuera, y para los que están momentáneamente, como es mi caso, aún menos tampoco tenemos el derecho de ladear la cara y dejar en el sufrimiento hasta la muerte a nuestros coterráneos. Patria y vida, libertad para el pueblo cubano, que vivan los derechos humanos y que se abra un corredor humanitario ante la crisis alimentaria, médica, ante la crisis humanitaria que está sufriendo el pueblo de Cuba. No quedará más que al pueblo cubano, si las Naciones Unidas no responden, de pedir una intervención de los estados democráticos del mundo en Cuba, ya que obviamente una complicidad de las Naciones Unidas implicaría más muertes para Cuba. No podemos permitir que el pueblo de Cuba siga muriendo. Este es, en mi caso, quizás el penúltimo paso que voy a dar en calidad pacífica para exigir no solo el respeto a los derechos humanos de los cubanos, sino que se abra un corredor que evita muertes en Cuba. No nos quedará entonces otro remedio, si las Naciones Unidas nos dan la espalda, de abogar por una intervención militar que reivindique los derechos del pueblo cubano oprimido, aplastado y en fase de morir por culpa de una dictadura que se extiende por más de 60 años y que ha sumido en el país no solo en la miseria, sino en la destrucción. Se lo digo con todo el dolor de mi corazón. Soy una persona de sumas pruebas pacíficas, de rebeldía, de lucha, pero el ver que los coterráneos están muriendo como moscas y ver la complicidad del último organismo y principal organismo en el mundo que puede tomar cartas en el asunto, que la dé la espalda, sería too much para todos nuestros familiares y nuestros amigos. Amigos, les repito, patria y vida. Ojalá que podamos seguir diciendo patria y vida. Abajo la dictadura, abajo el desgobierno de Cuba que no elegimos, que no votamos. Y creo que es momento de aunar todas las fuerzas, poner a un lado ideologías, partidos, organizaciones,
derechos, beneficios y decir basta ya, patria y vida, libertad para el pueblo de Cuba y que exista una intervención humanitaria que derribe todos los muros construidos por la familia Castro y su pelele Miguel Díaz-Canel, ese asesino, para evitar que nosotros mismos, los familiares, ayudemos a los que están muriendo dentro de Cuba. ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva Cuba Libre! ¡Patria y vida! ¡Patria y vida! Cuba Libre! ¡Patria y vida! Democracia y libertad. Viva Cuba Libre, democracia y libertad.